Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. Vamos a repasar las noticias de estos últimos días, lo cual por cierto es cada vez más complicado, porque la propaganda de guerra de los dos bandos está saturando las redes y cada vez es más difícil encontrar información real, fiable y que tenga alguna relevancia. Y en esto no solo es la malicia la que lo provoca, sino también la incompetencia, porque muchos periodistas son o bien el cupo de aborígenes witch y lesbiana que tiene que tener la emisora, o bien militantes políticos que están ahí porque escriben artículos alabando al amado líder. Entonces tenemos un montón de incompetentes en el periodismo, gente que te pone una escena de un videojuego y se cree que es una filmación real, y esto no es una exageración, esto pasó de verdad. Entonces, entre la malicia y la incompetencia, tenés un bulo, una bola de nieve de desinformación que crece cada día, donde es cada vez más difícil encontrar información relevante y fiable. El tema del momento, los laboratorios en Ucrania. Acusaciones cruzadas de esto, del otro. Va a salir ahí el virus zombie que va a acabar con la humanidad. Um, Esto lo estuve buscando. Mencionaron el nombre de uno de los laboratorios que tomaron los rusos, el principal del que estaban hablando. Lo busqué en Google, tienen una página web, ese laboratorio. Entré en la página web del laboratorio y me encontré con que era un laboratorio de nivel de seguridad 2. Esto quiere decir que no hay ahí nada peligroso a menos que te lo inyectes. Me tomó un minuto en Google chequear la información. Y esto repito, no sé hasta qué punto esto es malicia, hasta qué punto es simplemente incompetencia. El tema de los laboratorios de arma biológica. Ah, el gobierno de Estados Unidos estaban indignados con que alguien invente que acusa a un país de estar produciendo armas de destrucción masiva para justificar una invasión. Estaban indignados el gobierno de Estados Unidos. Um, en el aspecto estrictamente militar, la ciudad de Mariupol, en la costa del Mar de Azov, sigue sitiada. Acá es donde se está produciendo los combates más crudos. Lo que pasa que como los rusos cortaron la internet, los rusos bloquearon la internet, no lo estamos viendo, pero acá es donde está lo más crudo de la guerra. Lo que pasa es que no tenemos, no, es un agujero negro de información, no sabemos qué está pasando ahí. Sabemos que, sabemos que eso no es chiste. Eh, Kiev, la capital de Ucrania, está prácticamente sitiada. Los rusos cruzaron hace varios días ya cruzaron el Dnieper, el Dnieper, como se llama, el río principal de Ucrania. Lo cruzaron por el sur, están avanzando indirectamente, están muy lejos de Kiev, pero indirectamente van en esa dirección. Um, yo creo que se va a producir el que yo pensaba que era el peor escenario posible. Cuando Rusia concentró 200.000 hombres en la frontera, yo decía, va a haber guerra. Esto ya no hay marcha atrás, ya no podés pararlo esto. Pero tenía todavía la esperanza de que fuéramos a ver una guerra de videojuegos. Una, una guerra donde soldados intercambian disparos, hay explosiones, boom, boom, banderas que cambian, se saca un soldado que se sacan la foto izando su bandera y finalmente se negocia un tratado de paz. Una guerra de videojuegos. Pero el temor que tenía es que Kiev fuera tomada por la fuerza. Eh, como, como había pensado, los rusos ampliaron el frente todo lo posible, rompieron el frente, la línea del frente por un punto específico, están obligando a los ucranianos a retirarse a Kiev, todo esto tal cual como se preveía, pero no quieren negociar. Esta es la gran diferencia. Yo pensaba que una vez que los ucranianos los forzaran a retirarse a Kiev,
los rusos sitiaran Kiev, Putin iba a decir, bueno, negociemos. Pero resulta que no, Putin no acepta otra cosa que la rendición incondicional. Así que va a haber una batalla de Kiev y ahí vamos a ver guerra en serio, no guerra de videojuegos. Ahí vamos a ver lo que es la guerra de verdad. Eh, Espero, todavía hay tiempo para equivocarme, pero lo veo muy improbable. Creo que va a haber una batalla de Kiev y creo que Kiev va a ser la Stalingrado del siglo XXI. Ahí va a haber guerra de verdad. Em, Todavía estoy a tiempo de equivocarme, todavía esto puede terminar siendo una guerra de videojuegos, pero lo veo difícil. Sobre todo porque Rusia pagó un precio muy alto por esta guerra, mucho más de lo que pensaban. Tenemos, por un lado, en el campo de batalla, tuvieron más de 1000 vehículos, ya se tienen más de 1000 vehículos destruidos o capturados, y las estimaciones de bajas no hablan de más de 4000 muertos, la más modesta, de 4000 muertos rusos. Y además el precio económico que han pagado. El rublo ha perdido un tercio de su valor en estas semanas. O sea que como dijo el famoso Pirro, otra victoria como esta y estamos acabados. Yo creo que los rusos van a ganar la guerra, pero a un precio altísimo. Un precio que mucho más alto del que pensaban pagar. Va a ser una victoria pírrica. La propaganda mayoritaria en Occidente, que es pro-ucraniana, muestra, niños ucranianos capturan una columna de tanques con una gomera. Está llena de esa propaganda la red, pero lo que vemos en la mesa de negociaciones, que donde está la verdad, es los ucranianos quieren negociar la rendición. Y la única razón por la que todavía no se han rendido es porque los rusos no aceptan otra cosa que la rendición incondicional. O sea, no es verdad que Ucrania esté ganando la guerra. Sí es verdad que le están haciendo que cueste muy cara la victoria a los rusos. Literalmente muy cara la devaluación del rublo y en sentido figurado. Eh, Hubo un incidente bastante curioso con los MiG-29 polacos. Los MiG-29 son los mismos aviones, son aviones de la época soviética mejorados, mejorado en la parte electrónica, que son los mismos que usaban los ucranianos. O sea, Ucrania tiene ya pilotos entrenados para pilotearlos. No es algo que, bueno, eso no es para esta guerra. Eso lo pueden usar en esta guerra si se lo dan, pero nadie tuvo huevo para dárselo. Los polacos dijeron, sí, nosotros se lo damos a la OTAN, pero nosotros no se lo damos a Ucrania. Eh, entonces dijeron, se lo damos a Estados Unidos y Estados Unidos se lo da a los ucranianos, pero los yanquis dijeron, no, pará, darle nosotros esto a los ucranianos, no. Vamos a hacerlo todo junto, la OTAN, o sea, la estrategia de Fuente Ovejuna. Fue la OTAN. Eh, pero ahí se le tiraron atrás los alemanes y otros de europeos. O sea, nadie tuvo huevo para darle esos aviones a Ucrania. Eh, y eso, a diferencia de los envíos de armas de infantería, de lanzagranadas y similares, que son más que nada un gesto simbólico, eso podría haber hecho una diferencia. 27 MiG-29 se hablaba que tiene Polonia, y la Fuerza Aérea Ucraniana original estaba compuesta por 37 de esos aviones. O sea, está bien, son menos de los que ya derrotaron los rusos, pero podría ser una diferencia real en la guerra. Lo, Algo muy curioso de esta guerra es que los rusos todavía no han dominado por completo el aire. Esto se pensaba que en 1 o 2 días iban a tener un control completo del aire. No, la Fuerza Aérea Ucraniana sigue operando. Tiene drones y ayer hubo combates ayer o anteayer hubo combates aéreos entre aviones. Un completo misterio dónde estaban escondidos esos tipos, pero el punto es que los ucranianos siguen peleando en el aire todavía. Esto fue completa, una completa sorpresa en esta guerra. Una gran lección que deja también esta guerra
es el poder que tienen los partisanos en la época de Internet, algo que ya se había visto en conflictos anteriores, pero en esta se puso muy, muy en evidencia. Un grupo de personas sin entrenamiento militar, armados con escopetas y pistolas y cócteles Molotov, no son gran cosa, no son algo muy relevante, pero un grupo de personas sin entrenamiento militar, armados con pistolas y escopetas y cócteles Molotov, a los que les pasan inteligencia militar al teléfono, hay una diferencia enorme. Hay una diferencia enorme. En esta guerra los partisanos están haciendo un enorme daño a las fuerzas de ocupación, mayormente destruyendo camiones de combustible. ¿Y qué pasa? Destruir un camión de combustible indirectamente es destruir un tanque, porque el tanque se queda sin gasolina y los soldados no tienen mucha gana de quedarse adentro de una lata inmóvil en medio del territorio enemigo, entonces lo abandonan. Y tenés un tanque, capturaste un tanque indirectamente destruyendo camiones de combustible. Eso ha demostrado ser un hecho muy relevante en este conflicto. Se ha hablado mucho de los voluntarios, voluntarios y voluntarios entre comillas. Yo voy a hacer un análisis cualitativo de quiénes creo que son esos tipos, porque no tenemos suficiente información para hacer un análisis cuantitativo, qué porcentaje representa cada uno. Ni siquiera sabemos cuántos son esos tipos. Las fuentes hablan de 10.000 a 40.000. Estamos hablando de una diferencia del 300% entre lo que dice uno y lo que dice otro. Yo los agrupé en 5 categorías que, repito, no sé qué porcentaje representan cada uno. Veo 5 tipos humanos ahí. Voluntarios, sin comillas. Idealistas que dicen voy a ir a pelear por la libertad de Ucrania. Quijotes. Sin duda los hay. Sin duda los hay. No hay causa tan innoble que no haya tenido un voluntario. No va a ir a pelear por una causa justa como es la libertad de un país invadido. A algún Quijote va a ir. Debe haber voluntarios sin comillas. 2, B, neonazis. Que los rusos, la propaganda rusa, parece que estuvieran peleando contra estos tipos nada más, que la guerra fuera contra ellos, que no hubiera otros enemigos. Esos tipos obviamente van contra Rusia y no a favor de Ucrania. No es que estén primero Ucrania, nazi defendiendo Ucrania. Y además aunque lo quieran mostrar al gobierno ucraniano como los héroes, como los Churchill de Ucrania, son un montón de degenerados, pedófilos, drogadictos, compañeros de jeringazos del drogadicto pedófilo hijo de Biden, con un presidente judío para más datos. O sea, esos tipos no van a defender a Ucrania, esos tipos van a pelear contra los rusos. Y creo que más importante, van a entrenar. Más importante todavía que ir a pelear contra los rusos. Van a entrenar, van a formar cuadros con experiencia en combate real, porque esos tipos están pensando en Europa. Esos tipos no están pensando en Ucrania. Alguien decía, y creo que con mucha razón, una analista política, decía que son los mujahidines del siglo XXI estos tipos. O sea, vamos a darles arma y entrenamiento a un grupo de fanáticos, que nos odian, y vamos a llamarlos guerreros de la libertad. ¿Qué podría salir mal? Yo creo que esos tipos están pensando en Europa, esos tipos no están pensando en Ucrania. Fueron a Ucrania a entrenar, a aprender cómo se pelea una guerra. Por lo menos los cuadros, a formar cuadros. Los que sobrevivan, desde luego. 3, mercenarios. Esto es algo que difunde mucho la propaganda prorrusa.
Y conviene ponerlo en duda, porque si tenés miles de voluntarios, tenés más voluntarios que armas, ¿para qué vas a contratar mercenarios? Sin embargo, podría ser que quieran gente que tenga conocimientos muy específicos. Gente que esté familiarizada con el armamento ruso mejor que los oficiales ucranianos. Podría ser. Pero no suena que vaya a haber... ¿Para qué? Si tenés miles de voluntarios, ¿para qué vas a crear un ejército mercenario? Eh, sí hay mercenarios en el bando ruso, eso seguro. Pero suena raro. De espías, podría ser que algunos voluntarios que van son en realidad agentes de inteligencia que anda a ver qué está pasando en Ucrania. Eh, por ejemplo, uno que salió en los medios, un francotirador de élite de no me acuerdo qué país que estuvo en Siria, lo mandaron, iba a decir, fue de voluntario a Ucrania. Ese tipo muy probablemente haya ido a ver qué está pasando. Eh, Haya ido a pasar... Mirá, eh, hablé con unos tipos de este pueblo, me dicen esto. Probablemente haya ido a eso. Y probablemente haya otros en el mismo caso. Y por último, 5, probablemente haya un envío de tropas encubierto. Hubo varios soldados de élite ingleses que pidieron la baja y se fueron como voluntarios a Ucrania. Suena raro. No es lo que suelen hacer, no es lo que suele hacer esa gente. Más bien me parece que le dijeron vayan y si alguien les pregunta son voluntarios. Me parece que eso es un envío de tropas encubierto del Reino Unido. Esto es lo que pude pasar en limpio de toneladas de bullshit. Espero que les haya resultado interesante, espero que les haya resultado de alguna utilidad. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.